Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Misterios al Anochecer. Los saluda Fernando Chapi Martínez y en esta ocasión, como en tantas otras, vamos a hablar de misterios, pero en realidad también de mucho más. Primero que nada, vamos a ver una noticia de casi actualidad, porque aconteció el 24 de marzo y está dentro de la esfera de los misterios relacionados a cuestiones religiosas. Esto viene ni más ni menos que desde la India, y concretamente desde el estado de Nagaland, uno de los pocos estados de la India donde hay una clara, no solo presencia, sino mayoría cristiana, dividida por supuesto entre católicos y distintas denominaciones protestantes. Bueno, la noticia dice que el día 27 de marzo del presente 2024, el sacerdote católico, el padre Johnson Badakapuratan, que está como párroco de la Iglesia Católica de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en un área rural de Nagaland, la villa de Chequilla, ¿no?, que pertenece al distrito de Chumukedima, cerca de Dimapur, en Nagaland. Damos todos estos datos porque aparecen en la noticia, si bien, pues bueno, en realidad creo que ninguno de nosotros va a ir hasta allá para comprobar. Bueno, lo cierto es que este sacerdote dio unas declaraciones a un periódico local diciendo que había acontecido un suceso bastante curioso, bastante interesante, el día 24 de marzo. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues había habido un posible intento de sacrilegio de la hostia consagrada, ¿no? Había a una misa acudido un católico local, pero con una amiga suya que era cristiana protestante, de la denominación bautista concretamente. Y ella, en lugar de comulgar, pues se había llevado la hostia para hacerle, no sabemos qué intenciones, pero después le había dado pues seguramente algún tipo de remordimiento y decidió acudir a la Iglesia Católica y devolverla. Pero esta hostia obviamente ya no se podía dar para el consumo de nadie, y hay unos procedimientos dentro de la Iglesia Católica para que se pueda eliminar, ¿no? Así que es lo que se hizo. Bueno, se puso en un recipiente en el cual había agua, así que la forma sagrada, la hostia, se sumergió, y después de algún tiempo el sacerdote va a ver si ya se había terminado de disolver. ¿Cuál sería su sorpresa cuando encuentra que no solo no se había disuelto, sino que estaba en perfecto estado y tenía como una sustancia encima inexplicable, porque pues solamente había agua en ese, digamos, en ese contenedor, ¿no? Y cuando se decide a tocar la hostia, a investigar, se da cuenta que esa sustancia se parece mucho a la sangre, ¿no? El misterio de las famosas hostias sangrantes, que pues no sabemos exactamente cuál puede ser la naturaleza de esto, pero para la Iglesia Católica constituye parte de las evidencias que ellos tienen de esto, que se cree por fe, de que la hostia consagrada es pues el cuerpo de Cristo, ¿no?, como se dice en las misas. Bueno, esto está actualmente en investigación. Al parecer se van a tomar algunas pruebas en laboratorio para ver si efectivamente es sangre, pero es una cuestión bastante interesante la de este tipo de hechos que ocurren involucrando a hostias consagradas, ¿no? Porque sí han habido casos en los que se han realizado estos análisis y resulta que están relacionados a verdadera sangre, a sangre humana, incluso en algunos casos a sangre y a partículas de tejido del corazón que hacen pensar que pertenecieron a alguien de la zona del Medio Oriente.
de donde era pues justamente Jesús de Nazaret. Entonces este tipo de cosas son las que nos dejan pensando, ¿no? ¿A qué pueden obedecer? Bueno, para quienes tienen fe, son católicos, lo interpretan como una prueba más de que efectivamente es el cuerpo de Cristo. Esa es una primera noticia. Otra que viene siendo de actualidad es la concerniente. Estoy grabando esto la noche del sábado 13 de abril de 2024. Así que no sé qué actualizaciones habrán hasta que esto se transmita posteriormente el día de mañana en Imperial 2 y la semana que viene seguramente en Radio Arequipa. Pero bueno, hoy está empezando una respuesta que está dando Irán hacia Israel en la forma de lanzamiento de misiles, de drones atacantes en el propio territorio de Israel, ¿no? Esto que nunca antes se había visto, que Irán ataque a Israel en su propio territorio. Y justamente pues no sabemos si esto va a seguir escalando, si va a seguir en creciendo, ¿no? Pero pues obviamente es porque primero Israel acabó con la vida de varios militares de alto rango en una embajada en Siria, ¿no? En Damasco, que eran iraníes. Entonces esto justamente conversando con un amigo que está también bastante interesado en los asuntos de las supuestas profecías, inspira temor, no solamente por lo que cualquiera puede pensar que una escalada de este tipo podría terminar causando incluso una tercera guerra mundial, sino que de acuerdo a las distintas profecías y más que nada sus interpretaciones, hablo de profecías cristianas, pues serían como los preludios de algo mayor, ¿no? Como aquello que cada cierto tiempo, cuando las cosas se ponen aún más difíciles en nuestro planeta y sobre todo debido a conflictos entre naciones, pues nunca faltan los que dicen que ya todo está a puertas de terminar. Y bueno, de cuántos apocalipsis nos habrán hablado en el pasado, pero de todas maneras es una situación muy preocupante. En días anteriores, concretamente el día 12 de abril, han habido varios acontecimientos que recordar, varias efemérides. También vamos a pasar por ello. Una que tiene que ver con nuestro país, con Perú justamente, es la que atañe al nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega, conocido como el primer mestizo, al menos el primer mestizo cultural del Perú. El Inca Garcilaso de la Vega nació en 1539, un 12 de abril de ese año. Su padre fue el capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas, y su madre, fue doña Isabel Chimpuogio, princesa inca, se dice que muy posiblemente hermana de Huáscar y Atahualpa, ¿no? Aquellos monarcas incas cuyo digamos final que marcaron la etapa final del Tahuantinsuyo con su guerra por ser los únicos soberanos, y que con esto facilitaron que cuando llegaran los españoles pues les fuera bastante rápido el dominar lo que hasta ese momento había sido el Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces justamente estas y otras memorias se encontraban todavía frescas, eran cosa del pasado muy reciente, y Garcilaso de la Vega desde muy pequeño convivió también con su familia materna y escuchó de ellos sus viejas glorias, los momentos en los que todavía estaba el imperio inca, cuáles eran las costumbres, los puntos de vista, las creencias, el quehacer cotidiano, y al conocerlas así de tan primera mano es que él plasma esto en la primera parte de los comentarios reales. La segunda está dedicada más bien al asunto propiamente de la conquista del Perú por parte de los españoles. La parte primera, como digo, de los comentarios fue publicada en Lisboa, Portugal, 1605, ¿no? En 1605. Y la segunda, de manera póstuma, o sea, después del fallecimiento de Garcilaso de la Vega, no mucho después, en España, en 1617. Entonces algunos se preguntarán, ¿pero por qué se editaron allá? ¿Será que acaso aquí en Perú, bueno, está bien, era un virreinato naciente, pero no había imprenta? Bueno, no era por eso, sino que Garcilaso, cuando falleció su padre, y él era muy joven, decidió trasladarse a España, ¿no? Se dice que de repente para un tema de ver herencias y todo eso, la cuestión es que se quedó viviendo allá hasta el final de sus días, y en ese contexto él sigue, y no se habla mucho de esto aquí en Perú, la carrera militar de su padre, y tal como
como él había llegado a capitán, Garcilaso también llega a capitán y participa en importantes batallas, como por ejemplo en la que se libró contra unos rebeldes musulmanes en la conocida como la Rebelión de las Alpujarras, en territorio granadino, al sur de la península ibérica, que bueno, no hacía tanto tiempo había pasado de ser el último reducto musulmán en lo que ahora llamamos España, a convertirse en parte pues de la corona de Castilla. Así que la cosa estaba todavía caliente por ahí, y entre los que fueron a sofocar esa rebelión estuvo, como digo, Garcilaso de la Vega, que otro dato interesante es que él era un ferviente católico y entre lo que hizo, ¿no?, con la fortuna que tenía, estuvo el hecho de comprar un espacio en una capilla de la propia Catedral de Córdoba, que no es poco, es un recinto muy importante incluso a día de hoy, para que ahí se le enterrase, ¿no? Entonces son datos de su biografía que no son tan conocidos por el gran público. De repente, un dato complementario que también sería interesante saber es que, bueno, a Garcilaso de la Vega se le considera el primer mestizo cultural, pero no el primer mestizo a secas. Primero porque es bastante difícil saber quién habría sido el primero, pero una de las que se tiene noticia, que nació unos 5 años antes que Garcilaso, en 1534, fue Francisca Pizarro Yupanqui, hija, evidentemente, de Francisco Pizarro y de Inés Huaylas Yupanqui, también una princesa inca, al igual que la madre de Garcilaso. Y bueno, continuando con esta fecha del 12 de abril, y como digo, ha tenido varias efemérides interesantes, ¿no? Ustedes saben que acá en Misterios al Anochecer no solamente hablamos de enigmas tal cual, ¿no?, digamos, de los más evidentes, los que tienen que ver con lo paranormal, el fenómeno ovni, sino también nos interesa la cultura, la historia y otros rincones de la sabiduría humana. Así que justamente también un 12 de abril, pero en este caso de 1633, comenzó el interrogatorio a Galileo Galilei por parte de el Tribunal del Santo Oficio, también conocido como la Santa, entre comillas, Inquisición. ¿Quién realizó este interrogatorio? Pues uno de los inquisidores principales de esa época, de nombre Vincenzo Maculano de Firenzuela, allá en Italia. ¿Cuál fue la acusación hacia Galileo Galilei? Pues el defender la teoría heliocéntrica. Hoy nos podría parecer raro, podemos cometer el error inclusive de valorar lo que ocurrió en esa ocasión con los conocimientos, con las cosas que hoy no son normales, lo que nos es propio de nuestra época. Pero ese es justamente, como digo, un profundo error que se comete, ¿no? Categorizar o adjetivar a personajes del pasado en base a criterios actuales, que en su época ni siquiera asomaban como posibilidades o como realidades. Así que, bueno, el asunto es este, era un escándalo. ¿Por qué? Bueno, debido a que para la Iglesia Católica y en general para el cristianismo, y por extensión en realidad para las demás religiones seguramente, no era nada fácil aceptar, por más que ya había cierta evidencia de que la Tierra giraba alrededor del Sol y que por ende no era el centro del universo conocido. La figura era la siguiente: durante mucho tiempo se consideraba que la Tierra estaba al centro y alrededor de la Tierra giraban el Sol, la Luna, los planetas hasta ese entonces conocidos, y más allá había una especie como de franja o de barrera, como si fuera la nube de Oort, pero de estrellas fijas. O sea, las estrellas que vemos en el momento para ellos pues eran el cielo de las estrellas fijas, y más allá de eso estaba el cielo de los bienaventurados, o sea, a donde si tú eres bueno o buena se supone que vas después de fallecer. Y más allá del cielo de los bienaventurados se encuentra el cielo verdadero, el gran cielo, donde residiría ni más ni menos que el propio Dios Padre. Y justamente esa es una de las razones por las que se hacía tan difícil aceptar la teoría heliocéntrica, porque entendían que si es que tú cambiabas todas estas cosas de lugar y ponías al Sol en el centro y a la Tierra simplemente como uno entre otros planetas que giraba a su alrededor, tendrías que mover todo el resto, y sobre todo se perdía buena parte de la importancia, la singularidad que se le había reconocido al ser humano desde el ámbito de la religión, ¿no? Como que era pues
el rey del universo o el administrador del universo, al ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y que por ende también no es que pudiera tratarse de que en los otros mundos hubiera vida. De hecho, hasta tiempos no muy lejanos, de manera más o menos solapada y a veces no tanto, pero se tendía desde ámbitos eclesiales a mirar mal la pluralidad de los mundos, como lo encontré en un libro justamente religioso del siglo XIX, ¿no? Había todo este debate entre quienes decían que basados en la Biblia supuestamente no podían haber otros mundos habitados, y los más sagaces, los más observadores, que decían, ¿por qué no? En realidad las escrituras no están prohibiendo nada, y el sentido común nos dice que en esos otros mundos pueden también constituirse otros seres como nosotros, y que al final Dios es para todos, ¿no? Hay este tipo de cuestiones que, como digo, tenemos que verlas en perspectiva para entender lo que se constituyó en la acusación hacia Galileo Galilei. Y bueno, como digo, ha habido muchos mitos al respecto, sobre todo en lo que se refiere a su muerte, a su fallecimiento. Se entiende que él, pues incluso esto se difunde, y yo estoy seguro que en la mayoría de ocasiones con muy mala intención, con, digamos, no por desconocimiento, sino para intentar engañar a los demás y generar una animadversión hacia, sobre todo, el cristianismo, o en concreto hacia la Iglesia Católica, por parte de algunos que, sabiendo que esto no es así, dicen que la condena que se le dio a Galileo fue el exterminio, fue la pena de muerte, ¿no? Ya sea, algunos dicen mediante la horca, otros que quemado, pero esta no fue la realidad. A él lo condenaron a prisión, pero al final nunca fue. Se lo conmutaron para que sea un arresto domiciliario, y él fallece a una avanzada edad, se dice cerca de 80 años, que para la época era muchísimo, en su propia casa. Obviamente no está nada bien, no era justo, si lo vemos desde los estándares actuales, eso que hicieron, ¿no? El arresto domiciliario y todo ello, pero como digo, hay que verlo en el contexto de esos años, ¿no? Lo otro es también su famosa frase del "y sin embargo se mueve", que también muchos dicen que no hay evidencia de que la haya pronunciado, y sobre todo que en esos tiempos, y era, si lo decía, digamos, en un contexto de juicio, y más aún con la Inquisición, era prácticamente ponerse la soga al cuello, porque se podía haber tomado como una burla, como una ofensa o como un desafío. Entonces es poco probable, por no decir imposible, que lo haya pronunciado así en ese lugar, aunque no se descarta que pudo haberlo hecho en otro contexto y alguien tomó nota, ¿no? Esa es la segunda efeméride del 12. Pero hay una más, ¿sí? ¿Cuál es? Pues ni más ni menos que una que involucra a uno de los más grandes personajes del siglo XX. Y ya que estamos hablando de Galileo con el tema de la teoría helocéntrica y con lo que tiene que ver con el espacio, pues aquí recordamos a Yuri Gagarin, entendido como uno de los primeros, o acaso el primer propiamente, cosmonauta soviético, el primer hombre que salió al espacio, y más aún, el primer hombre que dio una órbita completa en torno a nuestro planeta azul, al planeta Tierra. Bueno, Yuri Gagarin en su tiempo recibió muchas condecoraciones, medallas y demás, y fue incluso, dentro de sus títulos, considerado con la mayor condecoración de su país, héroe de la Unión Soviética. Era uno de esos personajes que, pues, la juventud del país querían tenerlo como referente, querían ser como él, como el primer hombre que logró salir al espacio, todo un valiente. Bueno, este hito fue realizado en plena carrera espacial, como parte también de la Guerra Fría, entre Estados Unidos, que llamaba a quienes iban al espacio como astronautas, y la Unión Soviética, que los denominaba cosmonautas, ¿no? En todo eso, a bordo de la cápsula Vostok 1, completó la órbita de la Tierra el 12 de abril de 1961. Bueno, también hay muchas cosas que se dicen de Yuri Gagarin, ¿no? Por ejemplo, hay un cartel soviético que de cuando en cuando sale en redes, donde se ve un dibujo, una caricatura de él como flotando sobre la Tierra, y debajo
pues las cúpulas típicas de las iglesias cristianas ortodoxas, y también una que evidentemente es de una mezquita con la media luna, y él como en una actitud de estar mirando hacia el horizonte y diciendo que ahí arriba no veía a ningún dios. Esta es una frase que pues se empleó bastante en ese tiempo como parte del ateísmo de Estado que tenía la Unión Soviética, pero no hay en realidad evidencias ni que Gagarin fuera ateo, mucho menos una especie de activista anticristiano o antirreligioso, sino todo lo contrario. Se dice que él era perteneciente, creyente en el cristianismo ortodoxo, ¿no? Y que pues obviamente mantenía esto en un segundo plano, mantenía esto de una manera bastante discreta por las represalias que podían haber, o incluso que pudiera, no sabemos qué tipo de cuestión, de trabas en la ascendente carrera que él estaba teniendo. De hecho, incluso tuvo por ahí cargos políticos. Es una vida, una biografía muy interesante la de Yuri Gagarin, ¿no? Así que pues eso es algo de lo que tengo para ustedes en este programa. Han sido los primeros 20 minutos con algunas noticias y también efemérides. Lo otro que quisiera hacer es una reflexión, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y de qué va a versar esto? Tiene que ver justamente con lo anterior, porque hemos hablado de episodios que tienen que ver con la intolerancia, al menos cuando nos hemos referido al asunto de lo de Galileo Galilei, ¿no? Cuando hay una idea imperante y al aparecer otra distinta, muchas veces genera esta reacción de incomodidad, ¿no? Como que esa rotura de la homogeneidad a muchos pareciera molestar, pero por supuesto es un contexto antiguo y además de matiz religioso y con cierto autoritarismo. Pero esto también se traduce en nuestra vida cotidiana. A las personas les resulta muy difícil, no a todos, pero sí a muchos, el aceptar, digamos, en la vida, en los momentos cotidianos, en el grupo de amigos, en el trabajo o en otros lugares, el hecho de que no todos compartamos las mismas expectativas y que hagamos uso de nuestra libertad de pensamiento, pero también de nuestra libertad de opinión, ¿no? Los fundamentalismos no solamente están en las iglesias o en grupos sectarios, porque por ejemplo, incluso y a mí me ha pasado en grupos de personas pues que se reúnen a hablar de los misterios, ¿no? El fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, pues puede haber los que quieren en realidad ser creyentes, han dejado las religiones tradicionales, han dejado las ideologías políticas usuales, y ellos lo que quieren es, siendo plenamente conscientes o no, buscar un sucedáneo a los antiguos ángeles, demonios y otras cosas en las cuales poner la fe en los supuestos hermanos mayores, o como los quieran llamar, extraterrestres o seres de alguna manera que tienen algo que enseñarnos y que vienen de más allá de nuestro mundo, ¿no? Entonces, como en el fondo lo tratan de una manera religiosa, cuando aparecen otros, ¿no?, que por la razón que sea o en base a sus investigaciones o sus experiencias, le dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no considero que eso sea así. Para mí no está claro que haya visitas de seres extraterrestres a nuestro mundo, o que los fenómenos paranormales realmente sean inexplicables. Y muchas veces surgen problemas, y no por falta de respeto ni otras cosas, sino porque estás atacando en el fondo, sin querer, lo que para el otro, sin saberlo, es como su nueva religión, ¿no? Y actúa desde un fundamentalismo al respecto. Eso es, amigos, el ser humano es profundamente religioso, y si no pone su fe en, digamos, una institución tradicional, buscará por ahí algún reducto del pensamiento o de cosas que se le hacen muy novedosas y que supuestamente no tienen ese matiz religioso ni espiritual, pero en el fondo seguirá actuando como un fundamentalista más. También otra reflexión, y que tiene que ver con esta, es sobre qué valor le damos nosotros a los testimonios de las personas que afirman que han visto cosas extrañas, sean supuestos extraterrestres o supuestos hechos paranormales. La cuestión es que un testimonio nunca puede ser la prueba última, ni siquiera es una prueba, en el mejor de los casos es un indicio, pero un testimonio puede servir, por ejemplo, para un profesional de las ciencias sociales, para alguien que sea antropólogo, por poner un ejemplo, es muy importante,
porque da pistas sobre el pensamiento, en algunos casos ni siquiera solo del individuo entrevistado, sino también de su comunidad, ¿no? De cuestiones que han trascendido en el tiempo, como leyendas, como mitos, como cosas relacionadas a la religiosidad popular o a la espiritualidad, y que además cumplen un papel en las decisiones del día a día de los sujetos. O sea, tienen una influencia, no solamente quedan en una esfera de lo creo y ya. Al final las creencias moldean a las sociedades, ¿no? Entonces, desde un punto de vista antropológico, un punto de vista de las ciencias sociales, ha de ser muy interesante. También desde un punto de vista psicológico, ¿no? Porque cuando los psicólogos o en general el personal de salud, pues incluso los médicos, entrevistan a una persona, dejan en la historia clínica constancia de lo que ésta ha dicho, ¿no? Y se asume esto como en muchos casos un punto de partida para un tratamiento, no porque quizá lo que exprese el paciente sea al 100% verdad o esté bien construido desde el punto de vista de los argumentos y todo eso, pero ya justamente por eso nos da algunos puntos de vista, algunas pistas sobre lo que podría estarle aconteciendo. Sin embargo, es en ese ámbito en el cual inclusive, ya que he mencionado el tema de las historias clínicas, son consideradas documentos legales, así que tienen un peso. Pero estas cuestiones que atañen a la salud de una persona, o en el caso de la antropología, a las creencias, los puntos de vista, la ideología, la religión, las aspiraciones y otros, las expectativas que se tienen también hacia el futuro de una sociedad, son muy distintas a querer emplear un testimonio para probar algo que corresponde a otro tipo de cosas plenamente físicas, ¿no? Y además de gran calado, como pueden ser el aceptar la existencia de vida extraterrestre, que además nos visita y que además tiene supuestamente procedencia en tal o cual planeta que la ciencia aún no descubre y que no sabemos si existe, y que nos vienen a dejar un mensaje, o en el caso de los contactados inclusive, que dicen que supuestamente estos seres les han dado una revelación muy especial, que se la han entregado porque este ser es una especie de elegido o tiene algún tipo de capacidades que no se encuentran en otras personas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas pueden ser dichas, pero al final el que nos plantea algo y además tiene la aspiración de ser aceptado, tomado en serio, o incluso que los demás cambien sus ideas en favor de lo que éste propone, tiene por lo menos que aportar pruebas, ¿no? Porque hay muchos casos de personas que afirman haber tenido muchos encuentros de tipo ovni, de tipo paranormal, incluso durante años, pero nunca aportan ni siquiera una fotografía, ni siquiera un audio, un video o algo, o material físico, porque después dicen que no, que supuestamente ha sido una experiencia muy personal, que nunca quisieron documentarla porque apuntan más hacia el crecimiento propio. Pero si es así, entonces ¿por qué la comunican a los demás? Si es algo tan de la vida interior, ¿no? Casi como si fuera justamente una experiencia de tipo religioso. Entonces hay muchas cosas, pero yo lo que creo también, cuando alguien pues recopila un testimonio, ya sea de cuestiones del misterio o no, debe tener en cuenta algo muy importante, que es que muchas veces las personas que narran lo que les ha ocurrido no lo hacen tanto en el sentido de que pues vio una luz en el cielo, esa luz se movió, pasó tal cosa, vi tal ser, sino que mezclan esto con sus creencias, justamente, con aquello, digamos, en lo que pueden, aquel lugar de su visión del mundo en la que pueden calzar sin que moleste esto que observaron, ¿no? Y así es como, si bien lo que pueden haber observado es una luz o algo extraño, en realidad lo dicen como que han visto una nave de otros mundos o un ser extraterrestre, cuando no tienen constancia de ello. Peor aún es cuando los supuestos investigadores hacen eso, ¿no? Toman los detalles y le agregan de su propia cosecha. Dicen, si vio algo que se movía en el cielo, bueno, es una nave de otros mundos seguramente. Y si es que vio un ser extraño, debe ser extraterrestre. Entonces, eso no es algo honesto, y en el menor de los casos puede ser por lo menos un descuido. Ahora sí, vamos a lo que nos gusta, ya que hemos estado hablando de casos
pues vamos a relatar algunos casos particularmente extraños. Y como digo, el hecho de que existan testimonios no quiere decir necesariamente de que estos sucesos, o sea, mejor dicho, nadie está obligado a creerlos, pero también llama la atención que se repitan con determinadas características en distintos puntos del orbe y en distintos tiempos. Por ejemplo, ahora les voy a relatar unos casos que tienen que ver con unas extrañas presencias en, por ejemplo, el dormitorio de una persona o en otros contextos, como si fueran astronautas fantasmas, ¿no? Ya que hemos hablado de Yuri Gagarin, pero no en el sentido de que aparezca pues el tripulante de una misión perdida en el espacio, que ese también es otro tema, sino seres supuestamente humanos o parecidos a los humanos, enfundados en lo que tranquilamente podría parecer un traje de astronauta, pero apareciendo en contextos que hacen más bien que uno recuerde una distorsión espaciotemporal o como si se tratara de seres venidos de otra línea de la realidad. Así que vamos con algunos de estos casos. Bueno, tenemos para empezar el caso ocurrido en 1993 en Miami, Florida. Marzo de 1993, no sabemos exactamente el día, aunque sí fue los primeros días de ese mes. La hora, pues, una en la que ocurren los grandes misterios, las 3 de la mañana aproximadamente. El testigo, la testigo en realidad, se estaba quedando en casa de una amiga, cuando de repente se despertó del profundo sueño que estaba ya buen rato teniendo, y estaba durmiendo en el sofá, es decir, en la sala, que al lado tenía pues una ventana que daba hacia el exterior, cuando de repente, como digo, despierta, y el motivo de este abrupto despertar era que una luz brillante había aparecido repentinamente en la ventana. Y entonces, antes de que pudiera ella reaccionar o preguntarse qué era lo que estaba pasando, aparece algo más, una especie como de portal de luz, un como cuadrado brillante flotando, y entró en la habitación, ingresó, por más que la ventana estaba ahí, pero no estaba abierta, había un vidrio de por medio. Una figura, además, por si fuera poco lo anterior, emergió de ese portal, de ese como cuadrado luminoso, y se quedó mirando a la testigo, la cual, al transcurrir esto de una manera tan rápida y sorpresiva, nos imaginamos que ni siquiera pudo gritar. Pero ¿cómo era este extraño personaje que había emergido? Bueno, la testigo lo describe como un humano, aunque bastante alto, y lo más impresionante, llevaba una especie de uniforme oscuro y un casco con visera, como los de los astronautas. Básicamente era un astronauta, pero como de un color más oscuro en su indumentaria. La testigo en ese momento es como que ya no puede más y realizó un movimiento con su cuerpo. Y aunque el movimiento no fue ni violento, ni agresivo, ni particularmente fuerte, es como que la figura se sobresaltara, como si hubiera reparado en que la testigo estaba ahí. Una cosa bastante extraña, ¿no? Y lo que hace la figura es dar como un paso hacia atrás y luego un gran salto hacia atrás para caer dentro de ese portal de luz. Luego, lo que fuese este cuadrado salió a velocidad bastante rápida por la ventana, que como recordamos estaba cerrada, y se desvaneció, desapareció en la lejanía. ¿Cómo podemos clasificar este asunto? Pues difícil. Para algunos será algo de tipo extraterrestre, para otros una cuestión de tipo espiritual, o alguna especie de portal entre dimensiones o entre realidades. Lo cierto es que esto fue reseñado por Hank Worvitz, y pues en realidad casos similares, aunque no exactamente iguales, han ocurrido en algunos otros lugares, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la súbita aparición inesperada de estos sujetos y a su forma de vestir, que recuerda
de manera en algunos casos más lejana y en otros mucho más cercana y directa a la que podría tener un astronauta. Bueno, un siguiente caso ocurrió en Rusia, en un lugar llamado Togliatti, aunque parezca nombre italiano, ¿no? En 1993 también, pero no recordamos la fecha exacta, solo que eran horas en el límite, en ese difuso y colorido límite entre la tarde y la noche. La testigo, nuevamente anónima, tenía unos 55 años de edad. Estaba echada en su sofá descansando, pero no estaba dormida, estaba en un estado entre que se quedaba dormida, entre que cabeceaba, entre el sueño y la vigilia. Y pronto comenzó a sentir algo incómodo. Era una sensación poco común, como quizá si alguien la estuviese observando. Así que dejó de estar como que intentando dormir y abrió los ojos. Y se dio con la sorpresa, porque vio que en el vidrio de la puerta que estaba ahí cerca, que daba hacia un balcón, se estaba formando algo luminoso, una especie de túnel fluorescente, como si fuera un pasillo hecho íntegramente de luz y yéndose hacia el infinito. De pronto, como en el caso anterior, desde este túnel o lo que fuera, salió una figura humanoide. Y decimos bien, humanoide porque los rasgos no eran plenamente humanos. Era un ser, un personaje que mediría pues 1,5 metros, o sea 1,50 metros de altura. Su piel era grisácea, incluso verdosa. Su cabeza era grande, más que la de un ser humano, y con una forma como ovalada, sin pelo, una barbilla estrecha y unos ojos muy grandes. Nos recuerda un tanto como a los famosos grises, ¿no? Este ser de otra realidad o de lo que fuera, estaba sin embargo vestido con algo que podía haber recordado a un traje ajustado, posiblemente de buceo o algún tipo de cuestión para poder moverse en, no sabemos si en realidad, o en todo caso en medios que no fueran los habituales, ¿no? Se movía muy suavemente, al punto que daba toda la impresión que estaba flotando más que caminando sobre el suelo. Y esa suavidad hacía que pareciera como estas imágenes de los astronautas cuando están en la luna, iban muy lentamente porque pues falta la gravedad y es como que sin pretenderlo flotaran, algo así. Bueno, esto fue demasiado para la testigo al punto que su visión se empezó a nublar y al parecer terminó desmayada. Pero poco después de esto, poco después de que tras el desmayo pues despertó y no estaba ya ese incómodo visitante, la señora empieza a tener lo imposible, que son todos los signos de estar embarazada con 55 años. Bueno, visitó a un ginecólogo y él, sorprendido, le confirmó que tenía un embarazo, que se veía la formación de un feto. 3 meses después, otra vez ella estaba durmiendo extrañada en el sofá, cuando experimentó una sensación de inamovilidad, como que estuviese pasando por una parálisis. Pero aún así permaneció con los ojos abiertos, despierta, y vio aparecer al mismo humanoide, vestido de la misma forma, con los mismos rasgos, y que se acercaba lentamente a ella sin que pudiese hacer nada para evitarlo porque había sido inmovilizada. Y dice que este ser se inclinó sobre ella, que estaba echada, y empezó a pasar su mano de una manera extraña sobre el vientre de la mujer, que como recordamos estaba embarazada, y hacía algunos movimientos como si estuviese, como movimientos tipo cuando imitas a una cuchara, ¿no? Como si fueran cucharadas. Hizo esto durante un tiempo sin causarle dolor ni mayor incomodidad, y de pronto estaba ahí ese pasillo de luz y este ser se metió por ahí nuevamente y desapareció por la ventana. ¿Qué es lo extraño, más allá de todo lo anterior? Que después de esta visita, cuando la señora va a hacerse un control, un chequeo de su embarazo, se da con la sorpresa de que fue como si nunca lo hubiera tenido. El embarazo había desaparecido.
Esto corresponde como fuente a Gennady Stepanovich, investigador justamente de Rusia, que además es una fuente muy fiable para este tipo de recopilación de eventos. Otro encuentro con lo extraño, con lo supuestamente imposible, ocurrió también en 1993. Dios mío, ese año estaba premiado para este tipo de cosas tan surrealistas. En Londres, Inglaterra, ¿no? Londres, la City, la capital del Reino Unido, y de pronto, en la primavera de ese 1993, primavera del hemisferio norte, en horas de la noche, un testigo, también que no da su nombre, de pronto estaba en un sueño profundo, pero fue despertado por un brusco movimiento que hubo dentro de su habitación. Y cuando abre los ojos, lo que ve no es ni un ladrón, ni un pariente, ni un animal, ni nada, sino un pequeño ser de color gris, que además estaba dentro de un objeto, quizá algo rectangular, como si fuera, así lo compara, un ascensor, ¿no? Uno de esas cajas de los ascensores. Y desde el punto de vista del testigo, esto es como que se materializó de la nada, ¿no? Apareció ahí flotando, y además no estaba solo ese ser, sino que había otra entidad dentro de este como ascensor, que era más alto, con rasgos mucho más humanos, y que le empezó a hacer una serie de gestos, como para que se levante de la cama y dé, digamos, unos pasos para ingresar dentro de ese objeto. El testigo sintió quizá como una manipulación de la mente, sintió que no era capaz de resistir, quizá fue un tipo de hipnotismo o algo similar, y como un autómata se fue hacia esa aparición. Lo que siente es que hay como una succión, es como si hubiera sido succionado hacia ese objeto y succionado todo hacia lo alto, hacia arriba, a través del techo, y como si empezara un gran viaje. Incluso dice que vio la tierra por debajo de sus pies, pero no da mayor información, quizá le fue borrada de la memoria o quién sabe. Y bueno, esto ha sido reseñado como parte de una investigación de Jenny Randles dentro de nuestro grupo favorito, el grupo de Humanoids, UFOs and Other Strange Phenomena de Albert Rosales, que es muy recomendable y está por supuesto en Facebook. Pero ya que nos han gustado estos casos de como si fuesen astronautas de otro mundo, hay un caso más acontecido en Lucignano, en la Toscana, en Italia. En este caso ya no en el 93, sino 6 años hacia adelante, en 1999, cuando ya estábamos pues en ese límite, en esa bisagra entre milenios, no solo entre siglos, sino entre milenios. 8 de marzo de 1999, las 16 horas locales, y los protagonistas, que tampoco dan su nombre, para variar, son una pareja de esposos que estaban dando un paseo tranquilo por el denominado como Bosque de Calcione, y en eso se dan cuenta de que está presente ahí con ellos un objeto luminoso de forma triangular que flotaba en el cielo. A esa primera sorpresa se une el hecho de que momentos después, siguiendo por el camino, se les apareció una figura que parecía humana, o sea, de una altura normal, pero estaba vestido con algún tipo de traje pegado al cuerpo y con un casco que tenía una visera, o sea, otro como de estos astronautas venidos quién sabe de dónde. Pero dentro de la visera podían observarse los rasgos de este sujeto. Sus ojos eran azules, tenía cejas, piel muy pálida, la nariz completamente humana, aunque su boca era como que una línea, apenas se podía percibir. Lo cierto es que de este ser salió una voz metálica, como artificial, así como nosotros usamos el locuendo y esas cosas. Bueno, ahora hay cosas mejores con la inteligencia artificial, pero recordemos el locuendo que se usaba hasta no hace tanto. Quizá como un locuendo del espacio, esa voz metálica proveniente del ser solo dijo una palabra en perfecto italiano: paz.
¿no? Como si fuera uno de esos saludos, paz a los hombres de buena voluntad, algo así, ¿no? Y de pronto empezó a sonar un silbido o algo así que provenía de este objeto triangular. Los testigos se distraen y empiezan a verlo, y no pasaron más que unos segundos para que el objeto se moviera y luego desapareciera de la vista. Y los testigos entonces voltearon a ver al ser, que tampoco estaba. No sabemos si de algún tipo de desmaterialización era lo que había acontecido, o si incluso había sido absorbido por la nave de la cual supuestamente habría venido y se estaba pues ya regresando a donde quiera que hubiera partido él. Y bueno, ahora tenemos otro caso más, que aún tenemos varios minutos. Y para esto seguimos en 1999 y nos encontramos cerca de Moedas, en Cáceres, en España, 14 de enero de 1999. La hora pues no la podemos precisar con un 100% de fiabilidad, pero sí podemos decir que estaba nuevamente en ese límite entre la tarde y la noche. El protagonista en este caso sí tiene un nombre exacto: José Luis García. Pepelucho y sus misterios. José Luis García. De profesión, trabajador en construcciones. Y se estaba acercando a un pantano, ¿no? Cuando en eso nota una extraña luminosidad que se movía muy lentamente junto a la carretera que ahí estaba. El señor José Luis García, Pepelucho, estaba, por cierto, dentro de un auto. No estaba yendo a pie, estaba en su auto, y entonces por eso iba por la carretera. Él pensó que quizás se trataba esa luz de algún otro vehículo, así que disminuyó la velocidad por si acaso, pero mientras lo hacía se queda atónito al ver que lo que estaba iluminando en realidad era la figura de un hombre, entre comillas, pero que medía ni más ni menos que 3 metros de altura o más, y era el que estaba emitiendo, como digo, esta luminosidad. Al parecer llevaba algún tipo de traje ajustado, un traje, digamos, que no era nada común, y el testigo pues ya totalmente aterrorizado ante esta aparición, y que esto nos habla mucho también del pensamiento humano, ¿no? Sobre todo cuando se siente en riesgo o bajo el temor que le inspira lo desconocido. Lo primero que hace no es observar ni nada como otros testigos, sino agarrar un cuchillo que normalmente llevaba consigo, no sabemos para qué, lo cual también nos da mucho que pensar. Y una vez que hace eso, aceleró el vehículo, ¿no? Y al mismo tiempo se da cuenta que esta criatura, pues hay otras cosas que se le pueden observar, ¿no? Parecía que caminaba también muy lentamente, como si le pesara el cuerpo, como si estuviera en un ambiente de ingravidez. Y respecto a su cara, no podía ver rasgos faciales, era como si se tratase del hombre sin rostro, una cosa así posiblemente, o del Slenderman, o de uno de estos maniquíes que ahora hay tan creepies en determinadas tiendas de ropa, de ternos que no tienen rostro, y realmente ver eso en la noche debe ser muy desagradable. Bueno, la cosa es que no solo no tenía rostro, posiblemente, sino que su cabeza tenía una forma ovoidal, y tampoco podía ver si tenía brazos ni manos claramente. Otro asunto es que este ser no estaba tocando el suelo, sino que estaba como flotando. Después aceleró el paso de este extraño personaje y cruzó la carretera y desapareció de la vista del testigo. Nos imaginamos que el buen Pepelucho, el buen José Luis García, habrá pues dudado en algún momento no de su cordura, sino de lo que había percibido. Habrá pensado, quizá he tenido una alucinación, o a lo mejor me quedé dormido sin darme cuenta y estoy confundiendo los sueños con la realidad o las pesadillas. Y lo habría seguido pensando quizás si no fuera porque esa misma noche, no uno ni dos, sino decenas de residentes de otras localidades de la zona, como Las Mestas, Río Malo, Ladrillar, Camino Morisco, etc., contaron, totalmente sorprendidos y asustados, que habían observado un extraño objeto rojizo muy grande que permanecía estático sobre esa misma zona, emitiendo destellos de luz de distintos colores. O sea, como si, es bastante fácil, ¿no?, asociar que si este ser fuera supuestamente de otros mundos y esa fuese, quién sabe si su nave. Y quien ha recopilado este caso es ni más ni menos que
el gran Iker Jiménez, uno de los mejores investigadores actualmente de estos fenómenos y en general de anomalías de España, que también pues él tenía el mítico programa radial Milenio 3, que a tantos nos ha acompañado y aún está disponible en sobre todo plataformas de podcast como iVoox, y actualmente tiene Cuarto Milenio y Horizonte, dos muy buenos programas de la televisión española, donde consignó esto pues en un libro denominado El Paraíso Maldito, ¿no? También él tiene otros libros como Enigmas sin resolver, todos muy pero que muy interesantes. Y estos casos de alta extrañeza, uno puede decir, pero ¿habrá algo más extraño que esto? Pues sí, porque ahora, volando desde algún infierno, desde la dimensión desconocida, ha llegado, o sea, que hemos hablado de seres extraños con Javier Resines, con Álvaro Rosales, también con Alex Barragán el otro día, y a todos les tenemos que poner un nombre: el Ranamán, el Cabramán, ¿no? Cuando alguien dice que observó una especie como de ser con forma reptiliana o anfibia, mejor dicho, ¿no? Como si fuera una rana gigante, el Ranamán, ¿no? Otros que dicen que han observado seres que son como un cruce imposible entre un cuerpo humano y una cabeza como de bestia, ¿no? Como los que hablaban las antiguas mitologías, y en este caso como de cabra, ¿no? Que es como la imagen popular que se tiene del demonio, una de tantas, el Cabramán. En este caso sería el Pájaromán. Y no estoy ni haciendo bromas ni nada, porque este es otro caso. En esta ocasión, quien lo ha consignado es una investigadora italiana, Erika Di Cuonzo, en su libro Criaturas extrañas y misterios en Italia y el mundo, que está disponible en las ediciones de Kindle, ¿no? Estas formas de libros virtuales. Bueno, ¿qué es lo que nos dice Erika Di Cuonzo sobre esto que aconteció además el año 2002, agosto del 2002, ¿no? Pues el suceso ocurre en Resato, cerca del lago Garda, en Brescia, Italia. La noche, no sabemos el día de agosto, pero de noche. Resulta que en ese lugar varias personas estaban mirando, asustados totalmente, desde su balcón de sus casas, ¿no? Porque se dieron cuenta de que había aparecido un extraño personaje en el vecindario. Más que un personaje, era una criatura, era un ser, así lo podríamos llamar. ¿Y qué era lo extraño? Primero, la estatura. Medía alrededor de 2 metros. Y su cuerpo se asemejaba en medio de la oscuridad de la noche a lo que podría ser un ave, un pájaro. No sabemos si porque tenía plumas, pero al menos la forma. Pero las alas se asemejaban más, estaban como plegadas, como a las de un murciélago o algo así, y tenía en la cabeza como si fuese una cresta. Y el detalle que faltaba, como decía un antiguo cómic, era la cara, el rostro. Y no era que no lo tuviera, sino que su rostro parecía tener como rasgos prácticamente de un ser humano. No sabemos de qué infierno habrá escapado este híbrido. Esto ya hasta los animosos de la hipótesis de las visitas extraterrestres, o a quienes creen fielmente en la existencia de lo paranormal y de seres humanos que vuelven tras la muerte como un espíritu, hasta ellos que creen en cosas que son tan difíciles de probar, estoy seguro que tranquilamente esbozarían una sonrisa de incredulidad si alguien dice que se ha topado con un ser de estos imposibles, que son como un cruce entre distintas criaturas, ¿no? Entre un ave con alas de murciélago y con un rostro que parecería humano. Podemos creer o podemos no creer. Ahí ya entran nuestras elecciones y hasta qué punto nosotros pensamos que se puede estirar la malla de la realidad, la malla de lo supuestamente posible para albergar a estas extrañas faunas o no. Bueno, ahora vamos a un retrocaso, retrocaso de 1953, el verano en el hemisferio norte de ese año. La hora, aproximadamente las 10 de la noche, las 22 horas locales, en Medford, Oregón, Estados Unidos, la costa pacífica de los Estados Unidos, ¿no? Los protagonistas, los testigos, son el esposo, la esposa y su hija de 12 años, que estaban volviendo a casa
una noche pues alrededor de las 10, y resulta que cuando estaban en ello, en su auto, de repente le salen al paso, a un lado de la carretera, 3 criaturas que son iluminadas con los faros del auto. Bueno, esto ya era bastante extraño, sobre todo también por la forma que tenían estos seres y cómo era que, como si se estuvieran deslizando, algo así, para poder trasladarse de un sitio a otro. Los describen como criaturas bastante altas, aunque la última de ellas era como más pequeña que las otras, de un color totalmente blanco, como si tuvieran una piel muy suave, incluso con una cierta satinación, pero no tenían una forma definida. Si hubieran tenido, dice, pico y patas y unas alitas, pudieran haberse parecido por el color y ligeramente por la forma a un gran ganso, pero no tenían absolutamente nada. Eran como unas entidades lisas, y aquí recordamos lo que no hace tanto salió pues por unos científicos, ¿no?, que hablaban de extraños seres de plasma que habitarían la alta atmósfera y en ocasiones bajarían a planos quizá más cercanos a la Tierra. Estos seres, como se dice, no tenían ningún rasgo, se movían, pero era como si flotaran o se deslizaran, y se internaron en el bosque. Estos señores, bueno, los padres y la hija, quedaron totalmente asustados, hablaron de este suceso en su casa, pero al final no pudieron encontrar a la mañana siguiente ningún indicio que explique su presencia, y los vecinos pues fueron consultados por ellos sobre si habían visto algo extraño. Les contaron lo que habían visto, y estos lo único que dijeron es que se estaban asustando de lo que les contaban, así que ya no siguieron. Quedó en el olvido, excepto para los que nos interesan estos temas. Misterios al anochecer. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al anochecer. Muchas gracias, amigos, por asistir a la presente edición de Misterios al Anochecer. Dios mediante, nos estamos escuchando seguramente dentro, en el caso de Radio Arequipa Internacional, dentro de unas horas, el día de mañana, en el caso de Estación Lamas y de Imperial 2 la próxima semana. Dios los bendiga y seguimos en contacto. ¿A través de dónde?
de Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, y también ahí me pueden encontrar como @Misterio Infinito Perú, @Misterio Infinito Perú y @Pedro Fernando en la radio, @Pedro Fernando en la radio en Instagram. Chao, muy buenas noches. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer. Conéctate a la radio número 1 de Lima Sur. Imperial 2. Imperial 2. 99.5 FM.